Muy buenas tardes, hermanos. Aquí el hermano César otra vez para seguir nuestra reunión hoy día, que es abril 26 de 2019. Saludo a todos los hermanos presentes. Y bueno, hoy día vamos a continuar entonces con la Confesión de Westminster de 1560, el capítulo 9. Vamos entonces nosotros les voy a pedir que cuando vayan a YouTube se inscriban a mi canal, YouTube César Arévalo, donde está la parte de mis videos, para que así entonces ustedes puedan escuchar los videos también, porque después de esto voy a descargarlo a YouTube. Entonces cuando entren a YouTube, hagan un clic donde dice suscríbense y la campanita para que cada vez que yo ponga, ustedes lo reciban. ¿Ok? Y también compartan el video, porque como ya saben, entonces mi otra página fue suspendida por Facebook por 30 días, fue suspendida anoche, por la sencilla razón de que hizo un comentario diciendo de que los musulmanes maltratan animales. Y es cierto, los musulmanes abusan animales, lo abusan. No es solamente que lo tratan mal, lo torturan. Es increíble. Si usted no soporta, si es muy sensible, no lo vea esos videos que están en YouTube. Mucha gente lo ha grabado. Yo lo he visto y es totalmente, lo va a enfermar si usted ve. Entonces, todo el mundo sabe. Entonces, Facebook no le gustó, seguramente un musulmán o comunista ahí, me, entre comillas, castigó, pensando que eso a mí me va a atemorizar o me va a hacer decir, ok, ya no lo voy a decir. Pues se equivocan, ¿no? Facebook y los musulmanes se equivocan porque yo no me callo la boca, ¿no? Esos 30 días para mí no significa nada, ¿no? Simplemente afirma y confirma que lo que digo es verdad. Y eso está en todas partes, no es secreto. Usted puede ir al internet, con la magia del internet, puede poner musulmán, islam, tortura de animal y le va a salir cantidad. Pero como digo, si usted es muy sensible, entonces no le recomiendo que lo vea porque le va a enfermar, le va a enfermar. Bueno, habiendo dicho eso, entonces vamos a pasar a nuestra uh, estudio de hoy, que tiene que ver con el capítulo 9 de la Confesión de Escocia de 1560. Y vamos a empezar con una oración, ¿ok? Oremos. Padre Celestial, gracias en el nombre de Jesús. Tu amor es grande y misericordioso. Ayúdanos, Padre, y que podamos entender lo que dice aquí cuando estudiemos esta confesión que está basada en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, otra vez a rememorar así como introducción, porque esto es muy importante que sepan todos. A medida que pasa el tiempo, las ideas se van perdiendo. Esto es así en todas partes. En historia, la gente no sabe, ah, diríamos, cuáles son sus raíces, ¿no? Eso sucede en todos los países, la mayoría, y en religión también, en religión, especialmente en el cristianismo, ¿no? Es increíble, pero hablando de Islam, por ejemplo, el Islam es una de las, diríamos, pocas religiones, y para vergüenza del cristianismo se tiene que decir esto, que ellos pueden vivir en el año 2019, pero ellos practican su religión tal como fue practicado en el siglo VII cuando fue inventada por Mahoma. A ellos no les importa la tecnología, usan la tecnología, pero no les importa eso. Ellos lo practican tal y como fue enseñado. Y eso es lo tenebroso, lo terrorífico. Porque tal como fue enseñado significa exactamente lo que vemos ahora. Exactamente lo que vemos ahora. ¿Ok? En el cristianismo no es así. En el cristianismo, número uno, hay miles de sectas, especialmente en el evangelicalismo, protestantismo, y cada una se contradice una a otra, al punto que inclusive cada una se maldice a una a otra. Ese es el cristianismo. En la religión, en la versión más antigua del cristianismo, que es la religión católica romana, uh, la perversión sexual, escándalos sexuales de niños, pedofilios. Entonces estamos viendo un cristianismo totalmente estéril, ¿no? Entonces cuando se habla de iglesia, mucha gente dice, bueno, iglesia. Si ustedes se dan cuenta, yo pregunto, ¿cuál iglesia? ¿Tu iglesia, por ejemplo, digamos, tu iglesia bautista? Inclusive dice mi iglesia bautista, no habla por todos los bautistas, porque hay bautistas feministas, hay bautistas comunistas, bautistas socialistas, bautistas liberales y bautistas conservativos.
y bautistas reformados, según ellos. Entonces ya ves que cuando se habla, no hablan de todos. Presbiterianismo, yo pertenezco al presbiterianismo. La denominación más grande de los Estados Unidos, presbiterianismo, es la presbiterianismo, la PCUCA o PQSA, que es liberal, a favor del aborto, a favor de homosexuales, ¿no? Y que muchos de ellos ni siquiera creen en la inspiración de la Biblia, pero se llaman presbiterianos. ¿Se dan cuenta? Yo soy presbiteriano, pero pertenezco justamente al presbiterianismo histórico que mantiene las bases firmes de la teología reformada, tal como estamos enseñando ahorita. Entonces, la denominación que yo pertenezco, presbiterianismo reformado, no es liberal, sino que más bien mantiene las bases originales de las cuales o por las cuales nació en Europa. Entonces, es una de las poquísimas denominaciones reformadas que es fiel a su herencia protestante y, por supuesto, a las enseñanzas escriturales. Muy importante, es muy importante que sepamos esto porque a usted le van a preguntar. Entonces, no quiero que se queden con la cara así, o yo no sé de qué está hablando. No, tiene que saber de qué está hablando. En Latinoamérica, generalmente la religión en Latinoamérica protestante, no es protestante, pero no católica, es el evangelicalismo. El evangelicalismo tomó fuerza en Latinoamérica, México, Centro y Sudamérica. Entonces, todos los evangélicos, la única versión del cristianismo que conocen es el evangélico. Y piensan que es la iglesia, cuando dice la iglesia. Bueno, no, es una versión del cristianismo y tiene origen norteamericano. Recuerde, muchos evangélicos no saben su historia. Yo tengo que corregirla. Algunos se enojan, como lo puse en mi otra página. Me mandan a callar la boca las evangélicas, ¿no? Me callan la boca. Y dicen, no, cállese. Porque no quieren aprender la verdad, ¿no? Hablar con un evangélico es hablar como como un guadalupano, ¿no? O la Virgen de Guadalupe. O sea, están en el mismo nivel de testarudez, de ignorancia. Entonces tenemos que enseñar al evangélico qué es el cristianismo, qué es el evangelio. Tenemos que enseñarle, ¿no? Y la forma que yo uso para enseñarle es el origen de su iglesia. Y yo les digo, ¿tú sabes de dónde viene tu iglesia? ¿Tú sabes quién lo ofendió? Y claro, la mayoría dice, oh, viene del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. No, no viene de ahí. Viene de los Estados Unidos de América en el siglo XIX, ¿no? De ahí viene, por eso que cada evangelicalismo es autónomo, ¿no? No es compacto, es fluido el evangelicalismo. ¿Qué significa fluido? Que un día un evangélico puede estar en iglesia X y mañana no le gustó a alguien, se va a la iglesia A y luego se cambia a la iglesia B al mes siguiente. O sea, así es el evangelicalismo. Se autopastorean, ellos se autopastorean, ellos se autoenseñan y vean en Facebook, ¿no? Se ponen, las evangélicas se ponen como maestras. Yo no sé quién les pone de maestras. Otro evangélico por ahí se pone como pastor y no es pastor y sabe más y dice, yo sé más que mi pastor, dice. Entonces, el evangelicalismo es una ensalada, pero una ensalada totalmente que, no, que le ponen de todo y al final no comen nada porque ya no les gustó. Así que evangelicalismo, siglo XIX de los Estados Unidos. Esa es la versión que yo sé. ¿No es protestante? Claro que no es protestante, porque el protestantismo nace en Europa, el evangelicalismo nace en los Estados Unidos, ¿no? El evangelicalismo no es reformado, peor, no es reformado. Ellos rechazan. Para una iglesia reformada, propiamente reformada, es confesional. ¿Qué significa confesional? Que se basa la teología en una forma sistemática de las confesiones como defensa de su fe cristiana. Las confesiones no son inspiradas, pero eso le identifica a la iglesia reformada. También es credal, porque creemos en los credos, ¿no? Y también es pactual, creemos en la teología del pacto. El evangelicalismo no cree en ninguna de las tres cosas. Cada uno cree lo que quiere. Cada uno predica. ¿No se han dado cuenta en iglesias evangélicas pentecostales? A ver, ¿quién quiere hablar? Ok, pasa hermana, testimonio. ¿Quién es el que sigo? Pasa hermana. O sea, todo el mundo habla. Hasta el nieto, el abuelo, todo el mundo habla ahí. Eso no es iglesia, ¿no? Las iglesias realmente reformadas presbiterianas históricas no puede invitarle a cualquier persona. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Pablo a Timoteo dice, específicamente, tengo que decirlo porque tiene que quedarse esto en la cabeza, ¿ok? Porque hay muchos que me siguen, no son reformados, tienen todavía en la maleta evangélica
porque así han aprendido. Yo fui evangélico por muchos años. O sea, yo conozco lo que estoy hablando. Entonces, al igual que el catolicismo, los evangélicos creen que eso es su cristianismo. No, no es su cristianismo. Esa es una versión del cristianismo americano, norteamericano, de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Ok? Entienda bien eso. Los coros, bueno, ellos no ya llaman liturgia, ahí se ven. O sea, para ellos creen que eso es cristianismo. No, no es cristianismo. Eso es evangelicalismo norteamericano. Norteamericano, es la verdad, es la verdad. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque cuando, ¿no? Los evangélicos que por primera vez en su vida han escuchado dicen, oh, eso es catolicismo, eso no está en la Biblia. Bueno, se equivocan, se dan cuenta de la ignorancia que hay. Porque durante todo el Nuevo y Antiguo Testamento vemos confesiones de fe. Sí, confesiones de fe. Un día voy a hablar de eso. Ah, la liturgia. ¿Qué es liturgia? Liturgia viene a ser el orden del culto. Ellos dicen, no, liturgia es católico, pero eso es una burrada. ¿Por qué? Porque hasta los evangélicos hacen su liturgia, porque liturgia significa orden de culto. ¿Acaso no empiezan diciendo, dando la bienvenida? Ahora, hermanos, vamos a cantar un coro, comienzan a cantar coros de Marcos Witt, ¿no? Canciones ahí de Marcos Witt, de por ahí, ¿no? Entonces, luego de ahí, ofrendas, ¿no? Todo el mundo tiene que llevar su chequera, poner una buena ofrenda, si no, no es miembro de la iglesia. Luego de ahí, otro coro más. Luego de ahí, una oración. ¿Se dan cuenta cómo el orden? Entonces, ellos tienen una liturgia, aunque lo nieguen, porque liturgia implica o significa orden de culto, qué es lo que sigue primero, qué es lo que sigue, y al final, hermano, bien, Dios le bendiga y se va. Liturgia, liturgia, eso es, pero no conocen eso. Dentro de la Reforma Protestante Presbiteriana, las confesiones de fe surgieron como una forma de identificarse como cristianos bíblicos, a diferencia de la Iglesia Católica Romana. ¿Ok? Entonces, las confesiones de fe, como en este caso la Confesión de Escocia, fue pedido por el Parlamento escocés para que ellos sepan qué creemos nosotros, qué es lo que estamos creyendo nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que creemos nosotros? Entonces, entonces una confesión es justamente nuestra doctrina, la doctrina que identifica a la iglesia reformada, presbiteriana, cristiana. En ese tiempo no había evangelicalismo, no había pentecostalismo, carismatismo y todas esas versiones norteamericanas. Entonces, cuando estudiamos las confesiones, no estamos estudiando la invención de Juan Calvino, de Lutero, no. Estamos estudiando justamente lo que la Biblia enseña, como la obra que vamos a ver en el capítulo 9. ¿Me entiende? Pero confesamos eso. Y la confesión es una buena forma de entender las escrituras también. ¿Me entiende? Y eso es muy importante. Hoy día se ha perdido eso. Y en el aspecto religioso, ¿no? Cristiano, ¿no? Porque es una religión, el cristianismo es una religión. El evangelicalismo dice, no, es una relación con fe. Pero se dan cuenta la burrada que están haciendo, porque relación es religión. Cuando ellos dicen, oh, yo no sigo una religión, yo tengo una relación. Bueno, relación es religión. Eso es. Relación es una religión, es religar, estar en contacto otra vez con el Creador. Eso es religión. Santiago mismo dice que la verdadera religión, que es pura, o sea, divina, ¿ve? Religión divina, es la de Dios. Entonces, cuando alguien te dice, oh, yo no sigo religión, es evangélico. Claro, su pastor cree eso, porque el pastor evangélico ignora cantidad de cosas. Entonces tenemos que reeducar. O sea, tenemos que traer al evangélico otra vez a la escuelita pública de chiquito. Bueno, ya está grande, pero empezar otra vez a enseñarle el abecedario cristiano para reeducarle, para que no sea ignorante. Ahora, no es insulto cuando se le dice a una persona ignorante, porque ignorante significa que ignora algo. Bueno, ellos ignoran muchas cosas. Entonces, para que no sea ignorante, se le tiene que enseñar. Y esto, lo que hago, es una
forma de enseñarle. Si hay un evangélico pentecostal carismático de cualquier denominación mirándome, no se enoje, amigo o amiga, no se enoje. Simplemente con humildad de corazón, mucha humildad de corazón. Abra la Biblia y aprenda. Sigue. No quiero que vocifere, ni que me calle la boca, ni que se enoje, porque se le levanta la presión sanguínea, palpita su corazón y le puede dar diabetes, porque esos son los síntomas, las consecuencias. Así que tranquilo, amigo evangélico, siéntese y así, en paz, en tranquilidad de espíritu, aprenda, porque es para el bien de usted conocer las escrituras, ¿ok? Calmado nomás, calmadita. Sí, muy bien. Entonces vamos a pasar al capítulo 9 de la Confesión de Escocia. Entonces, la Confesión de Escocia, ustedes saben, fue escrita por John Knox y 5 otros teólogos escoceses, porque la asamblea le dijo, queremos saber qué creemos nosotros los reformados presbiterianos. Entonces, en 6 días, ellos completaron esa confesión. Entonces, a ver, veamos. Capítulo 9 habla sobre la muerte de Cristo, la pasión y el entierro de Cristo. Entonces vamos a ver aquí. Voy a copiar y pegar, copy and paste en inglés, ¿no? Ustedes saben que aquí se aprende griego y también se aprende inglés, ¿no? Ustedes saben eso. Muy bien. Ustedes saben, los que estamos siguiendo la carta de Pablo, cantidad de palabras en griego. Yo creo que para el tiempo, ya para ese tiempo, muchos ya tienen que saber griego, hermano. Sí, estoy hablando en serio. Y para cuando terminamos Romanos, usted va a ser un experto hablando griego, porque usted sabe, el castellano de Castilla, la mayoría, yo diría un 40% es de origen griego, ¿me entiende? De origen griego. Así que cuando usted habla el español, castellano de Castilla, usted está hablando también griego sin que usted sepa, ¿no? Sin que usted sepa. Inclusive los nombres de las personas son nombres griegos y muchos no saben. ¿Qué dice el capítulo 9 de la Confesión de Escocia? Dice así, ustedes me siguen ahí donde están en su casa sentaditos, con una atención increíble, una concentración increíble en lo que estoy hablando. Dice, capítulo 9, la muerte de Cristo, la pasión, el entierro. Confesamos que nuestro Señor Jesucristo se ofreció en un sacrificio voluntario a su Padre por nosotros, que sufrió el rechazo de los pecadores, que fue herido, atormentado por nuestras transgresiones, que él, siendo el Cordero de Dios limpio e inocente, fue condenado en presencia de un juez terrenal, para que fuéramos absueltos ante el tribunal de nuestro, que sufrió no solo la cruel muerte de la cruz, que fue maldecida por la sentencia de Dios, sino también que sufrió durante un tiempo la ira de su Padre, que los pecadores lo merecían. Pero sin embargo, reconocemos que él siguió siendo el único y bien amado y bendecido hijo de su Padre. Incluso en medio de su angustia y tormento, que sufrió en cuerpo y alma para satisfacer plenamente los pecados del pueblo. Después de lo cual confesamos y reconocemos que no queda ningún otro sacrificio por el pecado, que en caso alguien afirme, no dudamos en reconocer que esa gente son blasfemos contra la muerte de Cristo y la purgación y satisfacción eternas que nos ha comprado el mismo sacrificio. Muy bien, vamos a analizar en forma breve lo que está diciendo aquí. Como sabemos desde el principio, está hablando sobre la muerte de Jesucristo. E increíble, porque el viernes pasado hablamos acerca del sacrificio de Cristo, su muerte propiciatoria y su muerte expiatoria, para, para recordarles, hagamos memoria. Propiciación significa el pago, ¿no? A precio de algo que ofende
para satisfacer la ira de Dios. Quiere decir, la ira de Dios está sobre nosotros, según Pablo. Jesucristo muere en la cruz como precio de rescate. El precio de rescate para liberarnos del pecado fue su muerte. Cuando eso sucede, la ira de Dios ya no cae sobre nosotros, sino la ira de Dios no desaparece. Escuche bien, escuche bien. La ira de Dios no desaparece. La ira de Dios cae sobre Jesucristo. Eso es propiciación. Pero no queda ahí solamente. Porque si bien es cierto, la ira de Dios ya no cae sobre nosotros, todavía hay pecado en nosotros. Entonces, la segunda parte del sacrificio de Cristo es la expiación. ¿Qué significa la expiación? Significa de que Jesús, cuando muere, lleva el pecado de todos nosotros, de sus elegidos. Entonces, uno, propiciación hace que la ira de Dios se desvíe de nosotros, hacia Jesús. Y número dos, su muerte en la cruz hace que expíe o limpie nuestro pecado. Por eso tuvo que morir. Esto es muy importante que usted sepa. Si un testigo de Jehová quiere hablar con usted, yo he visto tantos evangélicos, hermano. No sé si llorar de tanta pena, llorar, hermano. Llorar, llorar, llorar. O reírme. Reírme como el evangélico no sabía qué contestar, hermano. Porque un testigo de Jehová lo revolcaba de arriba para abajo, de izquierda a derecha, de esquina a esquina, volteado, no volteado, de todo hacía, como un trapeador hacia el pobre evangélico. Tanto así que el evangélico salía totalmente su cabeza dando vuelta y decía, ¿qué me hablaba? No entendía nada. Entonces, esto es serio, hermano. Usted que se llama bíblico, especialmente los evangélicos, ¿no? Oh, yo solamente sigo lo que dice la Biblia, pero es mentira. No conocen la Biblia. ¿Cómo van a seguir la Biblia si no la conocen? ¿Cómo van a seguir la Biblia si hasta un testigo de un día convertido lo barre como si fuera una escobita? Así lo hace el evangélico. Entonces, no, hermano. Algo básico y fundamental es ¿por qué creemos en Jesús, su muerte? Eso es lo que está hablando ahora. Dice aquí, nuestro Señor se ofreció un sacrificio voluntario a su Padre por nosotros. ¿Dónde dice eso? Bueno, en Hebreos 10, 1 al 12. A ver, abra su Biblia. Yo sé que usted su Biblia lo tiene en todas partes. Usted es un lector de la Biblia. Yo confío en usted como buen cristiano. Hebreos, ¿no? Capítulo 10, ¿qué dice ahí? Y yo sé que usted sabe que Hebreos no está en el Antiguo Testamento. Entonces yo confío en usted. Yo confío, sí, que usted conoce su Biblia. Yo confío. Dice Hebreos 10, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Se dan cuenta? De otra manera cesarían de ofrecerse. Es correcto. Pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más de conciencia de pecado. Exacto. Si los sacrificios de un cordero vivo, su sangre nos limpia de pecado, entonces ¿para qué hacer más sacrificios, hermano? No hay necesidad. Eso es lo que está hablando Hebreo. Eso es lo que habla Hebreo. Pero estos sacrificios hacen memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Ahí mismo lo dice. Entonces, por lo cual, el versículo 5, entrando en el mundo, dice, ok, del 4 al 5, hermano, voy a tener un poco, sí, me va a tardar eso porque tengo que hacer un poco de exégesis. Del 4 al 5, el autor de Hebreos, para mí es Pablo, cambia la dirección del texto. Del 1 al 4 habla sobre la ineficacia de los sacrificios del Antiguo Testamento, del ritual.
Pero en el 5, él introduce un texto que ya no habla de eso, sino habla de alguien más. Y esta persona habla, que lo menciona Pablo, en primera persona, porque dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. ¿Quién es el que está diciendo, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo? ¿Quién cree usted que está hablando eso? Pregunta fácil, Teología 101. Facilito, ponga ahí el nombre. Ponga. ¿Quién cree que dijo eso? A ver, ¿quién es el valiente erudito bíblico que sabe quién está diciendo eso? ¿Quién está hablando? Escríbelo. ¿Alguien sabe? Fácil, hermano. Es muy fácil. ¿Alguien sabe? No veo a nadie que escriba. ¿Quién está diciendo? Sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste un cuerpo. ¿Quién está hablando ahí? ¿Nadie sabe? ¿Realmente nadie sabe? Si un testigo le pregunta esto, ¿usted se va a quedar callado? Ok. Ok. Veo que nadie responde. No sé si me están atendiendo o no sé si me están o no sé si no saben realmente. Pero el que está hablando ahí es Jesucristo. Porque Jesucristo es el que, justamente, recuerde, los salmos hablan de quién. Los salmos hablan de Jesucristo. Y Jesucristo está hablando y dice, sacrificio, ofrenda no quisiste, me preparaste un cuerpo. 6, holocausto, expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, fíjese, primera persona, he aquí que vengo Dios para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ahí está, hermano. Ahí está, escritura. Entonces usted ya sabe que cuando alguien le dice quién está hablando ahí, usted ni siquiera tiene que esperar o decirle, déjame llamar o preguntar al hermano César. No, usted inmediatamente, como buen estudiante de las escrituras verdadero, dice, Jesucristo está hablando ahí. Ese pasaje se refiere a Jesús el Cristo. ¿Qué más dice la confesión? Sufrió el rechazo de los pecadores, que fue herido, atormentado por nuestras transgresiones. ¿Dónde dice eso? Hebreos 12:3. En el mismo libro de Hebreos, vamos en el capítulo 12, vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pregunta para ustedes. ¿Cuál es el origen de la fe? Ya lo leímos. ¿Cuál es el origen de la fe? ¿Alguien puede poner? Ahí dice. ¿Cuál es el origen de la fe? ¿Ahí sabe? O pongámoslo, ¿dónde se encuentra el origen de la fe? ¿Dónde se encuentra el origen de la fe? En Cristo. Amén. En Cristo. Porque ahí mismo dice que el autor y consumador de la fe es Jesús. O sea, Él da la fe a quien quiere. El cual, aquí está, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es exactamente lo que dice la, la confesión. Dice que él, siendo el Cordero de Dios limpio e inocente, Juan 1:29. A ver, Juan 1:29, el Evangelio de Juan, versículo 29, dice así. El siguiente día, Juan
vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, para que fuéramos absueltos ante el tribunal, no, perdón, limpio, inocente, fue condenado en presencia de un juez terrenal. Vayamos a Mateo 27:11. ¿Qué dice Mateo 27? ¿No? Dice que fue condenado ante un juez terrenal. A ver, Mateo 27:11. ¿Qué dice? Mateo 27:11 dice así. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo dices. Entonces se dan cuenta, justamente él fue condenado en presencia de un juez terrenal para que fuéramos absueltos ante el tribunal de nuestro Dios. Eso se encuentra en Gálatas 3:13. A ver, vayamos a Gálatas 3:13. A ver, hermanos, libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 3. Dice la bendita palabra de Dios, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Se dan cuenta? Fue absuelto ante el tribunal de nuestro Dios, que sufrió no solo la cruel muerte de la cruz, que fue maldecida por la sentencia de Dios, ¿no? Y eso está en Deuteronomio 21:23. Abramos la Biblia en el libro de Deuteronomio 21:23. Yo sé que ustedes están gozosos de abrir la Biblia. No les veo el rostro, pero puedo sentir que están muy felices de conocer las Escrituras. 21:23, Deuteronomio 21:23 dice, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminará su tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, que es justamente lo que está diciendo aquí, ¿no? Que sufrió no solo la muerte de la cruz, que fue maldecida por la presencia de Dios, ¿ya? Sino también que sufrió durante un tiempo la ira de su padre. ¿Dónde está eso? En Mateo 26. A ver, vamos a Mateo 26, 38, 39. Abramos las escrituras. Mateo 26. Vamos a leer 38, 39. Es un capítulo amplio. Dice la bendita palabra de Dios así. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Ve? Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Se dan cuenta? Es justamente, es justamente lo que está diciendo la confesión, que los pecadores lo merecían. Claro, Jesús no merecía la ira de su Padre, nosotros lo merecemos. Pero sin embargo, dice, reconocemos que Él siguió siendo el único y bien amado, bendecido Hijo de su Padre, incluso en medio de su angustia y tormento que sufrió en cuerpo y alma, para satisfacer plenamente los pecados de su pueblo. Eso está en 2 Corintios 5:21. A ver, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21. A ver, 2 Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, hablando de Cristo, por nosotros lo hizo pecado, Dios lo hizo, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. La única forma es que alguien lleve nuestro pecado, lo hizo el Señor Jesucristo para satisfacer los pecados de su pueblo. Después de lo cual confesamos y reconocemos que no queda ningún otro sacrificio por el pecado. Hebreos 9:12. Vamos otra vez a Hebreos 9, versículo 12. Hebreos 9, 12. Dice así, Hebreos 9:12. A ver, vamos a empezar del 11. Pero estando ya presente Cristo,
sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Ok, ¿qué significa eso, hermano? Significa de que la muerte de Jesús satisfizo las demandas de la justicia de su Padre. Y lo hizo de tal manera perfecta, perfecta fue la muerte de Cristo, su sacrificio, que no hubo otra necesidad que Él entre al lugar santísimo por segunda vez. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo cumple dos cosas, ¿ok? Es la propiciación y expiación de los pecados. Ahora, usted tiene que entender esto. Si a usted mañana le tocan la puerta, yo soy testigo de Jehová. A ver, no, le pregunta. Y usted le dice, oh, yo soy cristiano reformado, yo conozco mi Biblia, y él le hace un desafío, le dice, que un momento, a ver, usted es evangélico o lo que sea. A ver, ¿por qué murió Cristo? Le hace la pregunta. ¿Usted qué le respondería, hermano? Usted diría, bueno, tengo que ir a terminar de tomar mi café, hablo con usted después. ¿Usted le diría eso? ¿O le daría una respuesta tan breve, pero compacta, sistemática, de peso y bíblica? Y bueno, y después de ahí ya podía tomar su café. ¿Qué le respondería, no? Si alguien le dice, el testigo, porque ellos son los que más molestan son los testigos. De verdad, el mormón no, el mormón un poco más educado. Pero el testigo parece una cucaracha, una mosca, pero ¿cómo molesta, hermano? No le deja ni comprar un limón. Entonces, le pregunto a usted, ¿por qué murió Cristo? ¿Usted qué le dice? ¿Ah? Simplemente usted le tiene que decir, murió por dos cosas, para satisfacer la justicia de Dios y para limpiarnos de todo pecado. Pero claro, le va a mirar así porque le enseñaron herejía. Y si quiere hacerlo más teólogo, usted dile, bueno, para satisfacer como propiciación de los pecados, expiando los pecados de ese pueblo. Créeme que ese testigo con esas palabras le va a quedar, le va a mirar así, se le van a salir los ojos. Y usted le dice, bueno, ahora sí voy a ir a terminar mi desayuno y le cierra la puerta. Se acabó. Porque usted está ahí resumiendo lo que significa el sacrificio de Cristo. Cristo es el sacrificio, el Cordero de Dios. Porque en Él la ira de Dios cae, que debería haber caído usted. Eso es propiciación. Pero al mismo tiempo, Él lleva el pecado de su pueblo. Eso es la expiación. Por eso dice, y cuando ya estamos así limpios, entonces somos hechos justicia. Justicia delante de Dios. La ira de Dios ya no está sobre nosotros. Y por fe Jesús llevó nuestros pecados. Qué lindo, ¿eh? Eso es exactamente lo que están hablando acá. ¿Y qué más dice ahí? Y dice que en caso alguien afirme, ¿no? No dudamos en reconocer que son blasfemos. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué? Porque hubo, recuerde, gente en ese tiempo, sectas como la mayoría de las sectas de ese tiempo, como los unitarios, muchos arminianos y muchas otras sectas, negaban que el sacrificio de Cristo era eficaz. Ellos negaban. Entonces, por eso dice ahí, si alguien no dudamos en reconocer que son blasfemos contra la muerte de Cristo. Ahí. Entonces, John Knox o Juan Knox inmediatamente les tiró y le dice, no, ustedes son mentirosos. Ustedes están negando el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario.
Está negando que es la propiciación por nuestros pecados y la expiación de nuestros pecados. Y dice ahí, contra la muerte, pues creemos la purgación, o sea, limpieza, satisfacción. Mire, la purgación viene a ser la expiación, hermano, pero qué tremendo, ¿eh? Mira cómo se aprende. ¿Se dan cuenta que usted aprende bastante aquí de la confesión? No lo sabe su pastor, por si acaso la abierto. El evangélico no sabe esto. Y satisfacción tiene que ver con la propiciación. A ver, repite después a mí. Propiciación. Esas palabritas, esos términos tiene que usted saber. Propiciación eternas que nos ha comprado el mismo Jesús. Entonces, ya terminamos esta parte. Ya usted entendió por qué tuvo que morir Jesús. Ya entendió lo que su muerte significa. Ya entendió los beneficios de su muerte. Entonces, si mañana un testigo le dice, a ver, ¿qué significa la muerte de Jesús? Usted le hace bailar. En vez que él le haga bailar a usted como trompo, usted le hace bailar a él. Porque usted ya tiene las herramientas teológicas para contestar bíblicamente. Vamos a Hebreos otra vez, porque Hebreos es tremendo. Dice, Hebreos 9. Abra la Biblia en Hebreos 9. Usted que es estudiante de la Biblia, que a usted le gusta leer la Biblia, usted sueña con la Biblia, estudiando, enseñando. Dice Hebreos 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa, los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Recuerde que en el lugar santísimo es donde entró Jesús para siempre, ¿ok? Grábese en la cabeza. El lugar santísimo, Jesús entró para siempre. Repita, Jesús entró para siempre en el lugar santísimo. Jesús entró por siempre en el lugar santísimo. ¿Qué significa eso? Que ya no hay necesidad de otro sacrificio, que ya no hay necesidad de otro sacrificio, porque Jesús, su sacrificio es perfecto, es lo que está diciendo ahí. Ahora, ¿qué más dice ahí? Dice, ok, el cual había un incensario de oro, arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre ella los querubines de gloria cubrían el propiciatorio, propiciación de ahí viene, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Claro, o sea, Pablo, de una forma muy decente, diríamos, de una forma muy profesional, Pablo dice, todo esto no lo puedo hablar en detalle. ¿Sabe por qué dice Pablo en detalle? Porque su objetivo no era en detalle describir eso. Su objetivo de Pablo era demostrar la eficacia del nuevo pacto que empieza con la muerte de Cristo Jesús. Usted tiene que entender esto. ¿Ves? Ahora, ¿qué más dice aquí? Y así, dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entre los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios. Pero en la segunda parte, el sumo sacerdote entra una vez al año, no sin sangre, la cual se ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Se dan cuenta? O sea, una vez al año, macho cabrío. Macho cabrío. ¿Por qué? Porque la sangre del macho cabrío nunca satisfacía la ira de Dios, hermano. Por eso que tenían que hacer una y otra vez, cada año. Y dice ahí, dando el Espíritu Santo a entender, o sea, el Espíritu Santo que está dando a entender esto, con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. ¿Se dan cuenta?
Todo lo que describe el ritual en el Antiguo Testamento es la sombra de la realidad que iba a devenir. A ver, yo le pregunto a usted, le hace el testigo de Jehová. A ver, ¿por qué le va a decir eso a usted? Tenían que hacerse cada año los sacrificios. ¿Cuál es su respuesta de usted? Y no quiero que se quede así. Yo he visto caras de evangélicos cuando le hacen preguntas. Ponen una cara, hermano. No sé qué estaban viendo, pero se ponen así, abren los ojazos. Yo le tengo que decir, cálmese, hermano, cálmese, relájese, que no se suba la presión a su corazón. El testigo tampoco sabe la respuesta, solamente él está. Entonces tengo que calmarle, hermano. La respuesta es, ahí está la respuesta. Dice, porque el Espíritu Santo da a entender que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Ustedes saben cuál es el camino al lugar santísimo. Pregunta, yo quiero que le pongan ahí. ¿Cuál es el camino al lugar santísimo? A ver, ¿cuál es el camino al lugar santísimo? Responda. Es facilito, hermano. Fácil. La respuesta está allí. ¿Cuál es el camino al lugar santísimo? A ver, un erudito bíblico que me ponga ahí. ¿Cuál es el camino directo al lugar santísimo? ¿De qué está hablando el autor de Hebreos? Cristo, exactamente, eso, exacto, Cristo, porque no había otro. Recuerde, los machos cabríos no quitan el pecado del pueblo, eran una sombra de la realidad que va a venir. Por eso cada año, por eso el Espíritu Santo dice, no se había manifestado todavía. Por lo cual es símbolo, fíjese, 9, para el tiempo presente. Ahora, recuerde esto, el tiempo presente es el que está Pablo hablando, que viene a ser el nuevo pacto. Es símbolo lo que pasó en el tiempo de Moisés al tiempo de ellos, presente. O sea que estaba apuntando, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto. Claro, o sea, todos esos animales que los sacerdotes mataban y palomitas, no quitaban, hermano, el pecado del pueblo. No lo quitaban, absolutamente no lo quitaban. Ahora, fíjese lo que dice ahí. Dice, en cuanto a la conciencia al que practica el culto. Ahora, 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas, diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Ahora, hay una frase ahí, tiempo de reformar las cosas. Esa frase, tiempo de reformar las cosas, yo le voy a preguntar, no es difícil, pero le voy a preguntar, ¿a qué cree usted que se está refiriendo? Cuando dice hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿A qué tiempo se está refiriendo? ¿A qué tiempo? Se está refiriendo al nuevo, usted complételo, al nuevo, complételo, al nuevo, a ver, usted sabe, al nuevo pacto en Cristo Jesús. Su nuevo pacto. Y aquí lo va a decir, fíjese, dice ahí, dice, pero estando ya presente Cristo, fíjese el tiempo, 11, sumo sacerdote de los bienes venideros. ¿Cuáles bienes venideros? ¿Cuáles bienes venideros? Fíjese lo que dice ahí. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Está hablando del reino de Dios, del establecimiento del reino de Dios, de los bienes venideros. Sumo sacerdote, fíjese, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O la redención tiene que ver con la expiación, porque redención es un término legal que Pablo utiliza cuando venía alguien y decía, ¿sabe qué? Te voy a pagar
diríamos, 10,000 pesos por este preso. Ok, dame los 10,000 pesos, aquí está, te pago. Precio del preso, 10,000 pesos. El esclavo salía, esclavo, y el esclavo era libre. Pero fíjese cómo es Dios. Por eso dice Juan 3, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque el precio de la vida de nosotros no era en dinero, era vida a vida. En otras palabras, si un esclavo quería ser libre, alguien tenía que decir, ¿sabe qué? Yo quiero ser esclavo y que él salga libre. Pero había un gran problema, ¿no? Parece fácil, había un gran problema. Que dentro de la justicia de Dios, el que quería hacer eso tenía que tener una vida limpia, impecable, sin pecado, porque si era pecador, entonces, ¿cómo va a redimir a otro que es pecador? Ningún hombre, según Pablo, es justo como para redimir a ningún hombre. El único que reunía todos los requisitos que satisfaga la ira de Dios fue su Hijo Jesús. Entonces, Él va a la cruz del Calvario. Dios le dice, tú satisfaces todos los requerimientos. En ti tú vas a llevar los pecados de tu pueblo. Y la ira que está sobre ellos ahora viene sobre ti. Propiciación. Pero tienes que morir porque el precio es vida a vida. Entregó a la muerte. Cuando sucede eso, la sangre de Jesús, su muerte, la expiación, nos limpia de todo pecado ante Dios. ¿Cómo lo hacemos? Apropiación de eso por la fe en Jesucristo. No por obras, porque no podemos. Por la fe, la aceptación y la creencia y el amor en su sacrificio. Eso nos justifica delante del Padre y nos dice, tú eres mi hijo, ya no te miro como pecador, porque mi hijo amado llevó tu pecado y te limpió de toda maldad. Propiciación, expiación. Y dice allí, porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos, y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, versículo 14, el cual mediante el Espíritu eterno, el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Ahora, aquí está para su amigo, testigo de Jehová, ¿no? El testigo de Jehová, ustedes lo han visto cómo van, se van bien vestidos, ¿sí? Contentos salen, una sonrisa de aquí hasta acá. Cuando tocan la puerta, le sonríen. ¿Saben por qué le sonríe el testigo de Jehová? Porque dice, este es tan ignorante que ya lo tengo aquí en la mano. No me va a contestar ninguna respuesta. Por eso le mira sonriente. Evangélico. Pero ¿sabe qué? Y una de las cosas que ellos hacen es la Trinidad, ¿no? A ver, ¿dónde dice la Trinidad en la Biblia? Muy orgullosos. Tienen una autoconfianza increíble. Bueno, claro, a usted le agarran de sorpresa porque usted tal vez estaba lavándose los dientes y no sabe qué contestar. Así sucede, ¿no? Temprano en la mañana van a las casas. Se está comiendo su tortilla, deja su tortilla para abrir la puerta. A ellos no les importa eso. A ellos lo que les importa es demostrarle que usted no sabe nada y que ellos son los estudiantes de la Biblia. Y le dice, ¿usted cree en la Trinidad? Bueno, usted ahora que ya sabe que es erudito bíblico, que está aprendiendo, que es una persona que estudia la Biblia, usted sabe que Hebreos 9, capítulo 14, habla de la Trinidad. ¿Sí? Ahora, cuando digo hablar de Trinidad, no estoy diciendo menciona la palabra Trinidad. Hay una gran diferencia, hermano. Nunca se dice, oh, aquí la Biblia dice la palabra Trinidad. No, porque no lo dice. Sin embargo, sí enseña la Trinidad y lo menciona. Hay una gran diferencia. Y aquí está la esencia que Hebreos 9:14 dice. Cuanto más la sangre de Cristo, el que murió, el cual, que es lo que dice, mediante el Espíritu eterno.
eterno. Aquí está poniendo al Espíritu como Dios. ¿Por qué? Porque no existe otro ser eterno que no sea ¿quién? Repítalo, Dios. Y si el Espíritu es llamado eterno, ¿qué es lo que usted saca de conclusión? Que ese Espíritu es, es, dígalo, Dios, hermano. ¿Se dan cuenta? Dice, mediante el Espíritu, Cristo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Ahora, no puede existir otro ser sin mancha excepto que sea Dios. Pero si Cristo es sin mancha, ¿qué es Cristo? Es, dígalo, hermano, dígalo, escríbalo. Usted tiene que entender, hermano. Tiene que haber interacción entre usted y yo. Es Dios, hermano. Dios limpiará vuestras conciencias de horas muertas para que sirváis aquí. Y ahí menciona al Dios vivo. Las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la operación, en la economía de la salvación del hombre. Quiero yo, a partir de hoy, cuando termine, que este texto, Hebreos 9:14, lo ponga en su muro. Porque siempre me preguntan, hermano, ¿dónde dice la Trinidad? Y me lo han preguntado siempre, hermano. Y yo ya sé por qué lo hace. Porque se encontraron con testigos de Jehová. Y mi respuesta es, a ver, ¿usted dónde cree que está? Primeramente, ¿usted cree que la Biblia enseña eso? Yo he encontrado con evangelios que me dicen, hermano, yo creo que no, porque no dice. Le han lavado el cerebro los testigos, pero como le vuelvo a decir, no, el testigo se goza con el evangélico. No, sí, le hace como gato a ratón, ¿no? ¿He visto al gatito cómo juega con el ratón? Lo tira para acá, ¡pa! El ratón se va para acá y luego otra vez con otra patita, ¡pa! Yo he tenido gato, he visto cómo agarran al ratón, y así lo tiran al ratón, como si fuera ping-pong. Así lo hacen los testigos al evangélico. Entonces, usted que ya es una persona totalmente ya que sabe lo que está hablando, con convicción, serio, no tiene que reírse con el testigo. Ellos se ríen porque ellos son así. Usted serio, seria, porque usted tiene que ir al trabajo, no tiene tiempo para esas charlas. En un minuto, ¿dónde dice la Biblia Trinidad? Usted así, con convicción. Hebreos 9:14. Gracias. Hebreos 9:14. Entonces, ellos van a decir, porque ellos están esperando que usted hable, ¿no? Ah, de Juan 1:1. Entonces, cuando usted le dice Hebreos 9:14, ellos se van a quedar, pero ¿de qué está hablando? Ahora, yo le voy a decir algo. Ellos tienen una Biblia equivocada. Y fíjese, estoy leyendo la Biblia de los Testigos de Jehová, para que se den cuenta cómo la deshonestidad. Ahora, yo quiero, con esto va a terminar, porque yo quiero que ustedes entiendan, hermano. Mi propósito no es entretenerlos. Para entretenerlos pueden ir a Cash Luna, Marcos Witt y todos esos cantantes por ahí. Que no, yo no entro en esa categoría de entretenimiento. No soy payaso yo. Entonces, vamos a ver Hebreos 9:14. Quédese ahí, yo lo voy a decir lo que dice en el original, para que se den cuenta la deshonestidad de los testigos. En el original, cuando habla del Espíritu, ¿no? Dice cuanto más la sangre de Cristo, quien a través del Espíritu Eterno, que es lo que dice mediante el Espíritu, realmente tiene que decir de
el Espíritu Eterno. Quiero ver a ver cómo dice la versión de las Américas. La versión Valera dice mediante el Espíritu, pero en realidad no está correctamente traducido. ¿Por qué? Porque le falta el genitivo. A ver, ¿qué dice el 14? Dice, ¿cuánto más la sangre por el cual, por el Espíritu Eterno? Bueno, está casi igual. Déjeme ver otra versión. Pues, ¿sabes? Tenemos cantidad de versiones aquí. En la internet, el milagro de la internet dice, por la sangre de Cristo se ofreció a Dios como un sacrificio perfecto por el Espíritu Eterno. Ok, esto es lo que sucede. En el original, yo quiero que me escuche bien, se lee así esa parte, que cuanto más la sangre de Cristo, ¿quién? Escuche bien, ¿quién? A través de el Espíritu Eterno. ¿Se dan cuenta la diferencia? Ahora, los testigos de Jehová no traducen de el Espíritu Eterno. Los testigos de Jehová, de acuerdo a su Biblia que lo tengo aquí, dicen a través por un, mire el artículo indefinido, un Espíritu Eterno se ofreció. Ahora, hay una gran diferencia entre decir a través de el Espíritu Eterno y decir a través de un Espíritu Eterno. Ahora, la razón que ellos ponen por un Espíritu Eterno es por dos razones. Uno, cuando se dice un espíritu, ellos quieren desasociar que la palabra espíritu está refiriéndose al Espíritu Santo. Por eso dice un espíritu. Uno es indefinido, puede ser cualquier espíritu. Pero cuando se dice de el Espíritu Eterno, entonces ya no es indefinido, es definido. Y el artículo definido se está refiriendo al Espíritu Santo. Entonces, cuando usted le diga a ellos, a ver, lee tu Biblia, Hebreos 9:14, claro, ellos van a decir, oh, aquí dice un espíritu. Pero hay un problema ahí, un problema teológico y gramatical. ¿Saben cuál es? Es que si se acepta que hay un espíritu eterno, ellos están cometiendo una herejía. ¿Por qué? Porque solamente existe un espíritu eterno. ¿Cuál es? Escríbanlo ahí. ¿Cuál es el único espíritu eterno que existe? ¿Cómo se llama? Escríbanlo, hermano. Hay uno que es eterno. Nadie más. ¿Cuál es? ¿Cuál es ese espíritu eterno? ¿Ya saben? Es el espíritu, díganlo. ¿Cuál es ese único espíritu eterno que no tiene creación? ¿Cuál es? ¿Nadie sabe? El Espíritu Santo, que viene a ser el espíritu de, de Dios, genitivo. Entonces, si ellos dicen hay un espíritu eterno, están diciendo que hay, aparte del Espíritu Santo, otro espíritu eterno que no es de Dios. Están cayendo en la herejía del politeísmo. Entonces, de acuerdo al concepto teológico, la traducción que ellos hacen está totalmente errada. Porque, ¿qué otro espíritu eterno puede haber aparte del Espíritu de Dios? No existe, hermanos. No existe. El único espíritu eterno es el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, porque es eterno y puro. Nada más. Entonces, si ellos quieren tratar de entender que ese espíritu no es el Espíritu de Dios, el adjetivo eterno destruye ese argumento. ¿Por qué? Porque no existe otro espíritu eterno excepto el Espíritu de Dios,
que es el Espíritu Santo. Así que usted ya lo demolió con lógica, con gramática y con teología, la herejía de los testigos de Jehová. Punto, se acabó. Usted le cierra la puerta y continúa comiendo, no sé, pan, su tortilla, su arrocito, su café con leche, lo que a usted le guste comer, porque ya lo contestó. Entonces, no más de 2 o 3 minutos. 3 minutos es mucho. 1 minuto, 2, ya está. Se acabó. Se acabó. Punto. Feliz. Eso es lo que está enseñando 9:14. Y dice, así que por ese mediador, Jesús, de un nuevo pacto, ¿se dan cuenta? Para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia. Ahora, muy interesante, los llamados. ¿Quiénes van a recibir la promesa de la herencia? Los llamados. No dice todos, los llamados. No dice todos, los llamados. Los llamados son para ellos la promesa de la herencia. Usted, y con eso termino ya, porque ya le dije que voy a terminar. Honestamente, dígame, y escríbame ahí, ¿no está feliz de ser el llamado de Dios en Cristo y que la muerte, el sacrificio de Cristo es propiciación por sus pecados y al mismo tiempo expiación que le limpia los pecados? ¿No está feliz, hermano? Yo lo voy a poner aquí. Yo estoy recontra, tal vez feliz, o sea, muy feliz, excesivamente feliz. Estoy feliz con eso. Así que es muy importante que sepamos eso. Y bueno, con esto termino. Prácticamente esto es lo que es o fue parte de la Confesión de Escocia, capítulo 9. Y espero, lo voy a poner un momento en YouTube para que recuerden, se suscriben también. Entonces vamos a terminar con una oración. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque eres un Dios grande y poderoso y que esta enseñanza haya sido de mucha bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que la gracia y la paz sea con todos ustedes ahora y siempre. Amén.